Estamos de regreso, vamos a seguir platicando con Alejandro Poiré, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, es el vocero del gobierno en esta lucha contra el crimen organizado. Alejandro, sobre el tema de la estrategia, para seguir con este tema que es importante, déjame preguntarte, muchos dicen, ¿debería de ser uno de los objetivos del gobierno el bajar la violencia como objetivo de la estrategia? ¿No, Javier? Y como los ciudadanos deberíamos de evaluar el resultado de la estrategia. Funciona si baja la violencia, no funciona si aumenta. Menos muertos es que se va ganando esto. Hay ese argumento, seguramente lo has escuchado. Desde luego nos preocupan los índices de violencia y es importante que ese crimen, ese delito que es el homicidio, así como el secuestro, la extorsión, el robo de automóviles, el robo con violencia, se reduzcan. Varios delitos al mismo tiempo, es decir, no solamente uno. No debemos olvidar que la violencia es también, en alguna medida, la manifestación de la lucha de grupos criminales entre sí. No debemos olvidar, además, que la violencia ha jugado, en algunos casos, un papel incluso propagandístico en la lucha bárbara, salvaje, entre estas organizaciones criminales por controlar una actividad delincuencial. Por supuesto que es una preocupación del gobierno federal, lo hemos dicho. Estamos combatiendo con mayor intensidad a aquellas organizaciones que más violencia producen, que más delitos como estos que estamos mencionando producen, desde luego. Lo que hay que tener en mente también es que parte del argumento que está ahí es que la violencia está generada por la estrategia gubernamental. Precisamente por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo analítico, por decir, hay que ser cuidadosos con ese argumento. A ver, aquí el argumento que lo ha expuesto con toda claridad nuestro colega, el experto que utilizamos mucho aquí en Es la Hora de Opinar, que es Eduardo Guerrero, que dice, a ver, al haber ido a detener o abatir a los líderes de los grupos delincuenciales del narcotráfico, sobre todo de los capos, esto ha hecho que se hayan fragmentado los carteles y eso ha hecho que haya una especie de guerra entre ellos, ¿no? Con organizaciones más chiquitas pero más violentas, y en ese sentido la estrategia de ir por los capos del crimen organizado, del narcotráfico, que quede claro, ha generado violencia. Ese es el argumento, si lo entiendo. Con bien, un ¿no? ligero complemento. Sí. Al surgir esa violencia entre más grupos fragmentados, se ven en la necesidad de reclutar, de subcontratar parte de su violencia a bandas. Sí. Y esas bandas, financiadas con dinero del narco, mejor armadas, han generado más violencia y, sintiéndose tal vez bajo la protección de estos grupos narcotraficantes, se han metido a nuevos crímenes. Y ese, digamos, es el argumento completo. Y lo que nosotros hemos dicho es que hay varios elementos de ese argumento que son imprecisos o falsos. Primero, las bandas criminales de narcotráfico empezaron a generar brazos armados y una carrera armamentista a finales de los 90s. Es cuando se crean los Zetas. Y los Zetas no se crean para exportar más marihuana a Estados Unidos por parte del cártel del Golfo. Se crean para controlar las actividades criminales de los mercados domésticos. Es un brazo armado, literalmente, del cártel del Golfo. Y lo mismo empieza a suceder. ¿Y por qué? Porque están empezando a tener invasiones, vamos a decirlo así, en su esfera de actividad criminal en el centro del país, sobre todo en el norte, por parte de bandas rivales, como las que estaban en Ciudad Juárez o en Sinaloa. Es decir, ese negocio del narcotráfico cambió desde hace mucho. Dejaron de ser exportadores de marihuana nada más o de cocaína. Empezaron a pelearse por mercados domésticos y eso es lo que trajo consigo la violencia. El reclutamiento de las bandas fue por eso, porque para poder distribuir marihuana o cocaína o tachas en una ciudad, pues tienes que poder vender en cada uno de los giros negros. Y para eso necesitas bandas, necesitas reclutar y que todos estén armados. Pero, por ejemplo, el caso de los Zetas va a suceder desde antes. El caso de los Zetas es paradigmático en ese sentido, porque efectivamente empiezan como el brazo armado del cartel del Golfo, pero cuando el gobierno, no por cierto, el pasado arresta, detiene a Osiel Cárdenas, es cuando viene el rompimiento de los Zetas con los del Golfo, que ha sido una guerra terrible, eso es falso, ¿no? Perdón, eso es falso. El rompimiento entre el Golfo y los Zetas no viene producto de la captura de Osiel Cárdenas está extraditado en los Estados Unidos, y el liderazgo del Golfo Zetas
así se llamaban todavía, era un liderazgo en el cual estaba a la cabeza Tony Tormenta, entre otros. Después de lo de Ociel, y trabajando de manera perfectamente colaborativa con el brazo armado de los Zetas. Esas alianzas son inestables en este mundo que ya cambió, en el cual se están peleando por los mercados domésticos, además de por el mercado de exportación. Eso cambia precisamente a finales del año del 2009, concretamente a partir de enero del 2010, una parte de del cártel del Golfo hace responsable a una célula de los Zetas del asesinato de un operativo. Y como resultado de eso, precisamente por la propia inestabilidad de esa alianza, es que empieza justamente esa espiral de violencia. No hubo detención del gobierno de por medio, no hubo este efecto de los capos, y como lo hemos publicado también en el caso en la revista Nexos recientemente, incluso uno de los casos paradigmáticos que supuestamente muestran que después de la caída de Nacho Coronel viene la espiral de violencia, es exactamente el efecto contrario. La violencia ya venía, se da el abatimiento de Nacho Coronel en Jalisco y después se estabiliza la tendencia de la violencia. Aquí traigo las gráficas. A ver, pues adelante, ¿no? Que nos explique si por cierto, le tengo que decir, es un artículo de Alejandro Poiré y una colaboradora tuya, María Teresa Martínez, está en el Nexos de este mes. Lo puede usted consultar en la página electrónica de Nexos. Pero adelante con el argumento. Básicamente, 22 semanas antes del abatimiento de Nacho Coronel, aquí lo que mostramos es el número de homicidios que se dan en la zona de influencia de esta parte del cártel del Pacífico. Como se puede ver con toda claridad, está subiendo la tendencia de manera muy acelerada antes de la caída del abatimiento de Nacho Coronel. Son las 22 semanas antes. Son 22 semanas antes, aproximadamente un poquito más de 4 meses de ese periodo. Ya venía esta dinámica de violencia ahí, antes del abatimiento de Coronel. Prácticamente cada 5 semanas había 6 muertos más adicionales, es decir, esa es la tendencia que va creciendo. Cae abatido Nacho Coronel y el resultado que tenemos es que la violencia deja de crecer al mismo ritmo. Ya estaba alta, por supuesto. Si no estamos diciendo que como resultado del abatimiento se va hacia abajo. Lo que sí estamos diciendo es que se frenó el crecimiento. O sea, lo importante aquí es la raya esa, si usted ve, la pendiente ya no cada 5 semanas, en lugar de que hubiera 6 muertos más, había máximo 1 más, cada 6 semanas. Es decir, exactamente al revés del argumento que dice. Vas por el capo y sube la violencia, se genera esta espiral porque se fragmentan, lo que estamos mostrando es que la violencia era previa y que gracias a la caída del capo, la violencia en alguna manera deja de crecer. Si el argumento de que la violencia aumenta fuese cierto, más bien la pendiente seguiría hacia arriba. Es decir, generaste más violencia todavía. No es cierto eso. Sí. No solamente en este caso, lo podemos ver con otros casos también. 2 cosas que a mí no me terminan de convencer digamos, de la narrativa oficial que busca explicar la violencia. O sea, yo sí creo que de hecho las 3 hipótesis que hay allá afuera, la del gobierno, la de Eduardo Guerrero y la de Escalante, se complementan en muchos sentidos y no son exclusivas la una de la otra. Sí hay ligeras diferencias importantes, reconozco, pero 2 cosas que a mí no me acaban de convencer. Primero, el argumento de que se trata de un problema de consumo interno, que la violencia surge porque se empiezan a pelear por la plaza, por la venta aquí en México. Yo no veo que el consumo interno haya aumentado a un nivel, o sea, de un tamaño que explique este nivel de violencia. Simple y sencillamente no lo veo. No lo ven los datos. Y 2, si el problema, si la violencia es el resultado de consumo interno, ¿por qué no hay tanta violencia en Estados Unidos? Donde, caray, si en algún país hay un consumo interno y deberían de estar peleándose por las plazas violentamente, pues es en Estados Unidos. Esas son, digamos, las 2 cosas a nivel intuitivo que me saltan cuando escucho la narrativa, digamos, del gobierno sobre qué explica la violencia. Mencionaste la narrativa oficial. Ese, para gente de nuestra generación, tiene una connotación. Sí, perdón. Sí, pero te agradezco la corrección. Te voy a decir por qué. Porque hoy la narrativa del gobierno se puede probar con datos. Y eso es gracias a que el gobierno del presidente Calderón puso a disposición de la población una base de datos que es pública, que se está actualizando, que la metodología es pública. Hoy no sabemos exactamente cuántos muertos por rivalidad delincuencial hubo en 92, o en 95, o en 98, o en 2004. Pero sí sabemos cuántos es la estimación del gobierno, en principio,
de 2006 en adelante. Está, por cierto, para la gente que esté interesada, en el sitio de Presidencia de la República. Así es. Ahí está, y realmente funciona muy bien el motor de búsqueda por municipio, estado, etcétera. Pero pues más que ser una narrativa oficial, es una explicación que el gobierno, de manera democrática y abierta, está buscando hacer y compartir y discutir, primero. Segundo, dices, en Estados Unidos no hay tanta violencia. Veamos las cifras de violencia que hubo a principios de los 90 en la guerra de la cocaína. Y lo que ocurrió en Florida a mediados de los 80s. Chicago, Atlanta, Boston, Nueva York, todas estas ciudades con niveles de violencia de 3, 4 veces las tasas que tienen hoy. Algunos de ellos 40 homicidios por 100,000 habitantes, 50 homicidios por 100,000 habitantes. Hubo una espiral de violencia. ¿Qué pasó? Que fueron tras los líderes de las organizaciones, que fortalecieron las policías locales, que mejoraron la inteligencia, que empezaron a limitar los ámbitos de tolerancia a la criminalidad, que buscaron mayor participación ciudadana y fueron reduciendo los índices de criminalidad. Y el asunto y no estamos diciendo que el mercado interno sea gigante, pero se desarrolló. A ver, de 76... Es todavía chiquito, ¿no? Por supuesto. Comparado con países desarrollados... Pero el argumento no es... El argumento... A ver... El argumento no es que el mercado interno sea el motor fundamental de los ingresos del cártel, pero lo que sí les da es un incentivo para desarrollar las redes. No es tan costoso generar la red. Y una vez que ya le entraste al control, particularmente de una plaza, por ejemplo, vamos a decir, del centro del país, que no está directamente en la frontera, pues eso te da la capacidad de mantener ahí a una célula armada que te puede ser útil el día que te vayan a competir por una plaza crucial como puede ser una plaza fronteriza. Es decir, cuando tú nada más compites por exportar, no importa, puedes convivir con otro cártel que exporte más o menos por la misma ruta. Sí. Pero en el momento en el que además quieres controlar el mercado de distribución local de Reynosa, o de Juárez, o de Tijuana, si tú eres el único que tiene ese mercado de distribución local, también vas a ser el único que va a controlar la exportación, y ahí es donde se exponencian las ganancias. Y precisamente por eso los lugares en donde inicialmente hay más violencia son plazas fronterizas. Y después en aquellos lugares en donde las organizaciones criminales estaban primero unidas y después por esta inestabilidad que es inherente a este negocio criminal, se rompen. Sinaloa con toda claridad, Michoacán, Juárez, Tijuana, posteriormente el noreste del país. Déjame la narrativa precisamente del gobierno. Tenemos esa narrativa de los lugares donde ha crecido mucho la violencia. Por cierto, yo estoy muy preocupado por Tamaulipas y Guerrero, pero en fin, déjame preguntarte al revés de la narrativa de lugares como el Distrito Federal o Mérida. Mérida, un lugar muy apacible que trae niveles de seguridad de país europeo. ¿Por qué ahí no hay este tipo de rivalidades? No son quiero pensar, a lo mejor Mérida no es una plaza apetecible para el narcotráfico. Porque es la complementariedad. Interno, pero el DF, yo quiero pensar que sí, ¿no? Hay capacidad policial, hay una gran diferencia. ¿A qué se debe que no haya? Hay una gran diferencia entre tener una ciudad con literalmente decenas de miles de policías y con autoridades que están haciendo un esfuerzo sistemático y serio en materia de seguridad, contra estados en los cuales, pues, a veces la capacidad policial es muy reducida. Precisamente por eso la iniciativa de mando único a nivel policial, resultado, por cierto, también de los diálogos, ¿no? Claro. Para poder fortalecer la capacidad de mando a nivel de los estados y de las entidades. Esa es una gran diferencia. Y es un fenómeno que no es muy diferente al que ocurre en estas grandes ciudades donde, por supuesto, que hay consumo de drogas, de los Estados Unidos, por supuesto que hay tráfico de drogas, pero hay también capacidades institucionales más avanzadas. Y no es exclusivamente el mercado interno, una vez más, es la complementariedad entre la existencia de un mercado interno, que se hace muy importante el control de las actividades criminales de esa plaza, también para la exportación. Creo que, otra vez, para regresar al argumento de Eduardo Guerrero y al ejemplo que ahorita, o la explicación que ahorita dabas de por qué no había violencia en Estados Unidos, la hubo, combatieron y ya no la hay, por lo tanto ya no la hay. El argumento, me imagino, de Eduardo Guerrero sería que sin duda alguna la estrategia de atacar a capos, fragmentar, para lograr atomizar, sí es una estrategia que hace sentido. O sea, si logras atomizar, si efectivamente en vez de 5 carteles hay 80 o 100, entonces sí el nivel de violencia bajaría sin lugar a duda. Ese sería su argumento. El problema es que para llegar ahí, primero hay la duda si vas a poder llegar a ese nivel de atomización, que tal vez fue lo que sucedió en Estados Unidos.
Entonces, vamos a suponer que sí puedes llegar, que tienes las fuerzas, la capacidad. El problema es el costo para llegar ahí, ¿no? Y ahí es donde creo que empieza a haber un problema. Vamos a suponer que tal vez sí logres esa atomización que baje el nivel de violencia, pero el costo parece, por lo menos políticamente, ser demasiado elevado. Alternativamente está el costo de no hacerlo, Javier. Y el costo de no hacerlo es entregarle las llaves de la casa a los criminales y que esas organizaciones sean cada vez más poderosas, cada vez más ricas, cada vez más capaces de corromper a las autoridades locales, de amedrentar a aquellas autoridades locales que no se quieren corromper, de someter a la población. Es el costo de decir, pues, que no haya Estado. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pero ahí entra el tema de cómo hacer esto sin el apoyo de toda la clase política. Es que aquí lo hemos visto y de una sociedad que cada vez está más... Exacto. Yo creo que para que eso funcione necesitas el apoyo de un gran consenso de la clase política y un gran consenso social, ¿no? Y no lo siento que exista. Porque los consensos no son automáticos, Leo. Los consensos son el resultado de la reflexión. Por eso este es un gobierno que dialoga para buscar la reflexión que genere esos caminos. Y por eso el presidente de la República ha dicho a los manifestantes de la marcha promovida por Sicilia, vamos a dialogar. Porque el consenso no se da por arte de magia. Hombre, y en algunos sentidos vamos más rápido que otros países que se enfrentaron a estos dilemas en otras dimensiones y en otras características. ¿Colombia, por ejemplo? Pues en 4 años, el ejemplo de los medios para mí es notable. Y creo que hay que hacer un reconocimiento. Colombia se tardó décadas en establecer mecanismos en los cuales se reconocía que los medios estaban siendo, por una parte, atacados por la criminalidad, pero por otra parte también vehículo de una expresión propagandística. Se tardaron décadas, literalmente. En México, en 4 años, los principales medios de comunicación del país y los comunicadores dijeron, vamos a pensar autónomamente, de manera completamente libre, en cuáles son las implicaciones de esto que está ocurriendo. Hay mecanismos de aprendizaje significativos y desde luego que siempre nos gustaría tener mayor capacidad para el consenso, mayor ímpetu de toda la clase política, de todos los liderazgos sociales, pero creo que cuando vemos algunos de los cambios en materia legislativa, en materia constitucional, los esfuerzos que se hacen a niveles de los estados, yo creo que nadie puede estar satisfecho al 100%. El propio gobierno federal no está satisfecho con cosas del propio gobierno federal, pero creo que vamos en el camino correcto. Y la reflexión democrática nos va a convencer cada vez más de que estos costos se van a reducir mucho más rápido si metemos el acelerador. Sí. Javier, una última pregunta, nos queda... bueno, teníamos muchas más. Teníamos muchas más. Vamos a pedirle a Alejandro que regrese pronto, ¿no? Porque aparte tú también... Encantado. También queríamos preguntarte de los narcocorridos, pero en fin... Pero danos, si quieres... Muy brevemente, a ver, ven. Yo no voy a leer esto porque es hacerle propaganda a perversos indecibles. Sí. Pero cuando escuchamos las palabras que están profiriendo algunos de estas expresiones, burlándose de las víctimas, festejando su matanza, hablando de sus armas, no podemos permanecer indiferentes. No podemos decir, eso no, pues, quién sabe, es libertad. No. Tenemos que ser muy claros. Y hay cosas que hacen daño. Si algo queda claro es que la música, y ustedes que saben mucho de cine lo podrán atestiguar, la música motiva, la música tiene un impacto en el ambiente, en la percepción de los ciudadanos. Y cuando es una música que hace verdaderamente apología absolutamente inaceptable de la muerte, de los crímenes, del sufrimiento de estas personas que están siendo sometidas a la violencia. Nada más en Sinaloa el año pasado fallecieron 1.800 personas por rivalidad delincuencial. Y tenemos a gente haciendo videos y cantando felizmente esas cosas. No podemos permanecer indiferentes. Pues es un gran tema, ¿no, pues, Javier? Lo hemos discutido. Lo hemos discutido aquí, pero pues ¿por qué no regresas pronto, Alejandro? Encantado. Y lo discutimos esto, se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Sin duda. Para irle dando seguimiento al tema de la estrategia, de lo que sigue de la marcha, si va a haber reunión con la gente de Sicilia o no, etcétera. Y este tema... que hijo, mano, con los de los narcocorridos, con el tema de la libertad de expresión. No, Leo, que juzgue el público, de verdad, sí. Digo, esas aquí pusimos unos tremendos, varios. Horribles. Y también el tema de el discurso ante Estados Unidos. Claro, y la legalización. El tema de la legalización, ¿no? De esa difícil relación, sobre todo en este tema del narcotráfico. Y ahora hay otro temita ahí también que está generando polémica, que es nuestros competidores en el Canal 2 de Es la Hora de Opinar, el equipo.
No, también es un buen tema, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Gracias, Javier. Bueno, tú te quedas con nosotros, ¿no? Para en la tercera mesa. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esperamos verte pronto. Alejandro Poiré, él es vocero del gobierno en materia de seguridad. Y vamos a hacer un breve corte. Regresamos para concluir con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana, que tiene que ver con la sociedad civil. ¿Dónde está la sociedad civil mexicana? ¿Hacia dónde va? Y pues les recuerdo también que me puede mandar sus comentarios a mi dirección ahí en mi página de Facebook, que es aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.